Si viste el vídeo anterior, recordarás que convertí el indicador Supertrend en un bot de trading utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Hoy vamos a dar un paso más, vamos a ponerlo a prueba en el mercado real, analizando sus resultados y optimizarlo para mejorar su rendimiento en los datos históricos. Si te interesa ver cómo funcionan los bots automatizados y cómo puedes mejorar, no te pierdas ni un minuto de este vídeo. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Lo primero que vamos a hacer es probar el bot en datos históricos, es decir, realizar un backtest. De esa forma sabremos cómo habría funcionado en condiciones reales de mercado. A continuación, lo que vamos ya a realizar es una optimización de ese bot para ver si hay unos resultados que darían mejor rendimiento al bot. No sabemos si el primer backtest va a ser muy malo, regular o bueno, pero ya sabéis, no tenéis que descartar un bot porque de entrada os dé mal resultado, porque antes de optimizar es lo más habitual. Después ya vamos a interpretar los resultados que nos dé y mostrar pues el rendimiento con el bot totalmente optimizado. Así que vámonos ya al ordenador a ver todo esto a la práctica. Muy bien, la semana pasada nos quedamos con el Supertrend justo en este punto. Ya teníamos aquí en la conversación de ChatGPT el código, lo pusimos en el MetaTrader y nos falta pues comprobar si funciona. Seleccionamos un año, lo más habitual es que al principio el bot pues no gane. Vamos a ver si es el caso y vemos que, bueno, se va manteniendo, después ahora ya empieza a caer, pero está tomando operaciones. ¿Le veo potencial? Sí, pero lógicamente se tiene que optimizar. ¿Por qué? Porque con los parámetros actuales, pues el bot pierde más de lo que gana, pero eso no significa que optimizándose, aprobando miles de posibilidades con parámetros distintos, encontremos un caso ganador. Entonces, lógicamente en datos históricos empezó bien, después se desplomó. Muy bien, pues aquí tenemos el backtesting, que no es una gran caída, pero sí que se reduce un 8 y algo por ciento de drawdown, con una pérdida de casi 600, con una cuenta de 10.000. O sea, acabamos con casi un 6% para abajo. No es importante ahora mismo el resultado. Lo importante ahora es estos parámetros que tenemos aquí, optimizarlos. Tenemos para optimizar el RSI, también el ATR, y lo que no tenemos es el indicador Supertrend. Y tampoco veo que podamos dividir, o sea, separar lo que es Stop y TP, nos lo pone siempre igual, tampoco me interesa. Entonces ahora lo que lo puedo decir es eso. Quiero que hagas una nueva versión, bueno, que reescribas más que eso. Quiero que reescribas el bot y que pueda optimizar, seleccionar los parámetros también del indicador. No sé si es posible. También me gustaría que diferenciaras el multiplicador de ATR para stop loss y TP. Yo sé que hay muchos errores, he escrito muy rápido, pero ahora ya va redactando de nuevo el bot y vamos a ver si ahora podemos tener, mira, tenemos un poco más de líneas y vamos a nuevamente seguir los pasos. Herramientas, MetaQuotes lenguaje y mandamos la nueva versión. De momento le voy a poner el mismo nombre, no voy a poner que es la versión 2 ni nada. Y voy a compilar. No da errores ni warnings. Y actualizo lo que es los asesores en el navegador. Vamos a ver si en propiedades, si ya veo que hay más cosas. Entonces, ahora nos deja
optimizar RSI y multiplicador de ATR, pero no el indicador. Vamos a ver qué nos dice, que seguramente será que no es posible porque no está dentro del bot. RSI, ATR... Vale. Ok, de momento no podemos optimizar el supertren. Nos vendrá, pues, tal como lo tengamos, por defecto, el indicador. ¿Qué podemos hacer? Pues, de momento me subo para no molestar. Vamos a optimizar algunas cosas. El RSI, pues, optimizamos de 50 hasta 100, eso está bien. El otro RSI de 10 hasta 50 con saltos de 10 en 10 y multiplicador de stop y TP, pues empezamos en 1 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 15 y aquí lo mismo, 1 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 15. Estas son las cosas que de momento optimizamos. Importante marcar la pestaña optimización y lanzamos la optimización. Entonces ahora empieza a cargar los datos que va a optimizar. Estamos optimizando en un periodo de tiempo concreto y en una temporalidad y mercado, en este caso libra-dólar M15. Lógicamente podríamos probar en otros mercados, otras temporalidades, tener un periodo de tiempo mayor. No sé por qué está muy lento. Me dice aquí que tardará 9 horas. Y estamos en la versión de modelado más rápida, ¿eh? O sea que algo pasa. Al lanzar la optimización me tarda más de 9 horas. Cuando normalmente lo hago en pocos minutos. ¿Puedes mirar por qué es tan lento el bot al hacer backtest y solucionarlo? Muy bien, ya veis que al final es pues hablar como hablarías a un programador informático. Cada tick, esta función es costosa computacionalmente, llamada cada tick, y para multiplicar buffers, vale, está haciendo que en cada tick del precio hay una llamada y ahora he reescrito el código y solo hará a cambio de vela. Todavía le podríamos decir que sea más rápido, pero bueno, con el cambio de vela es suficiente, que es cuando se toman las decisiones. Muy bien, he copiado ya y volvemos a seguir los mismos pasos. Así, si os encontráis el mismo problema, pues ya sabéis que si os va muy lento le podéis decir a ChatGPT que lo haga más rápido. Aquí cada tick estaba comprobando el indicador y ahora lo hará a cierre de vela, que es cuando se toman las decisiones. Muy bien, actualizado, no hay errores de compilación, refresco los bots y ahora la misma optimización la volvemos a lanzar. Y vamos a ver si ahora pues la cosa va más rápida, si se solucionó y se solventó la problemática. De momento no me sale tiempo ni nada, está empezando a pensar y enseguida pues cuando tengamos datos lo vamos a ver. Sigue diciendo 9 horas, así que paro, cierro el programa, lo vuelvo a abrir. Y vamos a ver si en propiedades dice algo de que se puede elegir esta opción. No. Bueno, he tenido que pausar. Han pasado muchas horas para hacer la optimización y al final los mejores datos que me han salido son estos de aquí, que veis en pantalla, que dan esta gráfica, también dan este informe, donde podemos ver pues que con una reducción muy pequeñita, también un beneficio muy pequeño, pero la cuenta sube. Esto nos permitiría aumentar lo que sería el lotaje por operación y ahora mismo
pues podemos lanzar otra vez el backtesting apretando un poco más, ya que es ultra conservador, por eso también se gana tan poquito. Muy bien, lanzamos de nuevo el backtest y ahora pues hemos subido el lotaje ya que nos lo permitía, y aquí ya es un rendimiento más interesante, donde en un año de backtesting con unas 80 operaciones se pasa de 10.000 a un beneficio de 3.000, o sea un 30% de beneficio en un año de backtest con un drawdown moderado que no llega al 10%, o sea que es aceptable. Entonces, simplemente con esta optimización ya hemos podido llegar a esto. Ahora, lo que ya estoy trabajando con los alumnos en las aulas virtuales, los que están dentro del curso Trading con ChatGPT ANIA, que si quieres acceder a ese curso tienes el link en pantalla en la descripción, pues lo que estoy trabajando con ellos es ir un paso más lejos y poder ya también optimizar lo que es el propio indicador Supertrend, que es un poquito más complejo, y podemos mejorar aún más los resultados y el rendimiento. Lógicamente, resultados pasados no garantizan rendimientos en el futuro. Esto es el backtesting de cómo hubiera ido si hubiéramos operado este último año, el año 2024. Bien, como has podido ver, utilizar la inteligencia artificial para crear y optimizar bots de trading puede dar resultados muy interesantes. Sin embargo, recuerda siempre la importancia de la gestión del riesgo, porque ningún sistema es infalible. Si te interesa profundizar aún más en esta área y aprender a crear tus propios bots desde cero, sin necesidad de saber programar, te invito a nuestra formación Trading con ChatGPT ANIA. En ella aprenderás paso a paso todo lo necesario para sacar el máximo partido de tu estrategia automatizada. Tienes el enlace directo al curso tanto en la descripción de este vídeo como por aquí en pantalla. Si te ha gustado este contenido, no olvides pues darle un me gusta, suscribirte también al canal para no perderte futuros vídeos sobre trading con inteligencia artificial. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente vídeo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.